Hola. Hola, profe. Hola, Buenas profe. tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Bien, Carlos. profe. Bien, ¿usted? Estoy bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Qué bueno. Les tengo noticias. Hola, profe. Qué bueno. Hola, Claudita. Prueba, ¿Cómo están? por favor. Les tengo noticias. Cuéntame. ¿Tú has visto el meme que dice, ¿cómo lo supo? Sí, prueba. Sí, chiquillos, miren, yo se la pensaba dejar para la semana que viene porque se supone que íbamos a estar más tiempo activos acá en el colegio, pero como ustedes habrán escuchado por ahí, o como les vamos a informar, las clases se terminan a fin de mes, ¿ok? Hasta el día 27 va a estar, o sea, hasta la semana del 27 de noviembre vamos a estar en clase. Por lo tanto, para poderles dar más tiempo para entregar la prueba, pues necesito entregárselas hoy, ¿ok? Evidentemente, ustedes van a tener hasta el día, a ver. Miren, no les voy a dar hasta el 17, les voy a dar hasta el 24, ¿ok? Van a tener para entregarla hasta el día 24 de noviembre. ¿Y por qué les voy a dar tanto? Ya, porque ese día voy a hacer la retroalimentación de esa prueba, pero solo tendrán la nota los estudiantes que la hayan enviado antes de que yo haga la retro. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Igual vamos a tener clase, pero vamos a tener una actividad. ¿Ok? Ya. ¿Alguien que tenga alguna consulta? La prueba va a estar arriba en el Classroom hoy cuando termine la clase, como a las 9 de la noche. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? No, profe, ninguna. No. Ahora vamos a hacer una retroalimentación de la materia. Sí, ahora miren, en realidad voy a ser súper honesta, voy a tratar de hacer un repaso solo de los contenidos que están en la prueba como para dejarlos claritos, ¿ok? Entonces, yo voy a, dígame. ¿Alguien dijo algo? Perdón que no escuché. ¿No? Bueno. No, nada. Ya. No. Ok. Fíjense entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a tratar de hacer un repaso en líneas generales del contenido que está en la prueba para que no se les haga tan complicado afrontarlo. La verdad, la prueba está, a ver si lo tengo por acá, ¿dónde está? Esperen. No sé qué dice la prueba. Aquí está. Uy, perdón. Perdón. Me dio como sueñito. Ya, estoy abriendo la prueba acá para mostrarles a qué es lo que se van a enfrentar cuando la tengan. ¿Ok? Fíjense, algo así. Básicamente, la prueba es acerca de todo el final del semestre. ¿Ok? Para los objetivos está en parte, la primera parte son 10 preguntas de selección única. Luego de eso, tenemos una parte de desarrollo. ¿Qué tienen que hacer en esa parte de desarrollo? Básicamente es donde ustedes completan, por ejemplo, la parte de una ecuación química. Lo vimos entre las primeras clases de esta unidad, donde decíamos que ¿quiénes eran el reactivo? Las sustancias que estaban al inicio. ¿Qué significaba, por ejemplo, las letritas que están en chiquitito? El estado físico de la sustancia, es decir, si es sólido, líquido o gaseoso. ¿Qué significa el número que está delante? Ustedes ya saben balancear una ecuación. Lo hicimos acá, duramos 2 o 3 semanas en eso. ¿Y cómo se llama ese numerito? Se llama coeficiente
estequiométrico, que es el que balancea la ecuación. ¿Qué significa la flecha? Significa produce. ¿Qué significa el símbolo más? Significa reacciona con. ¿Cómo se leería esta reacción química? Ejemplo, hidrógeno gas, perdón, empiezo de nuevo. 2 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con un mol de oxígeno para producir un mol de agua en estado líquido. ¿Ven? Así se leería esa reacción. Entonces ustedes tienen que colocar en las partes que corresponda a cada uno. De todas formas, recuerden que en el Classroom están desde las primeras presentaciones y allí cualquier cosita están las partes que debe tener una ecuación química. Pero básicamente se las acabo de mencionar. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Ya. Luego de eso, hay una pequeña pregunta, por llamarlo de alguna manera. Y es que a partir de que usted responda a esta misma parte 1, en donde me tiene que decir las partes de la ecuación, también tiene que responder 2 preguntas. ¿Cuáles son los reactivos? ¿Qué no son los reactivos? Las sustancias que están al inicio. Y en este caso específico es al que ustedes se van a referir. ¿Quién está al inicio? Ah, hidrógeno y oxígeno. ¿Quiénes son los productos? La sustancia que está al final. ¿Cómo se llama esa sustancia? Agua, H2O. ¿Ok? A mí me interesa que usted identifique que las sustancias que están al inicio se llaman reactivos y las sustancias que están al final, recordarles que se llaman productos. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Se entendió lo que tienen que hacer allí? Profe, se quedó pegada buen rato. ¿En serio? ¿Ya despegué? Sí, quedamos Sí, como la se quedó segunda pegado. pregunta nomás. Ya, mi amor, voy a repetir entonces. Me dice que el internet es inestable. Es que el internet acá, el del colegio, de verdad, no la da. Ya, chiquillos, no se preocupen, voy a repetir. Si me quedó pegada, avísenme, por favor. Ok, ¿se escucha? Sí, Sí, profe. Ya. Sí, profe. Esta primera parte, recuerden, las sustancias que están al inicio se van a denominar reactivos, ¿ok? En este caso, ¿quiénes son los reactivos de esta ecuación? Las dos sustancias que están al inicio, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Cuál es la sustancia que yo denomino producto? La sustancia que está al final. Y que básicamente, en este caso, la sustancia que está al final es el agua. Entonces, para esta pregunta, la parte A, ¿quiénes son los reactivos? Hidrógeno y oxígeno. ¿Quiénes son los productos? Básicamente el H2O. ¿Ok? Ahora, si yo observo esta reacción, ustedes ven cuáles son las partes de la reacción. Ah, aquí al inicio hay una flechita que me marca el hidrógeno. ¿Qué representa el hidrógeno en esta reacción? Ah, representa parte de los reactivos. ¿Verdad? ¿Qué representa la flecha? Ah, la flecha, esta flechita que está acá, representa produce tal cosa. ¿Qué representa el símbolo más? Ah, que hidrógeno reacciona con oxígeno. Eso representa el símbolo más. Por acá tengo una flechita en el H2O. ¿Qué representa eso? Que ese es el producto de la reacción. Y la L que está entre paréntesis acá chiquitita, que es igual como si la flecha estuviese en la G del oxígeno o en la G del hidrógeno. ¿Qué representa? Ah, el estado en el que está esa sustancia. ¿A qué estado me estoy refiriendo? Al estado físico en el que la sustancia se presenta. ¿Y cuál es ese? Cualquiera de los estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso. Entonces cualquier reacción que a usted le aparezca y tenga estos paréntesis ahí chiquitito en la parte de abajo, significa básicamente el estado físico de esos compuestos. ¿Qué quiere decir allí? Que el agua está en estado líquido, porque ese es el estado físico
que se está demostrando. ¿Ok? El último factor que también me indique o me indica que diga yo acá que quién es dentro de esta ecuación química es el 2. Este 2 básicamente representa a los moles que balancean a la ecuación. Recuerden eso, lo habíamos hablado. Los moles que representan a la reacción. Ya. ¿Y qué número es ese? Usted me puede colocar esa respuesta simplemente. Moles de la sustancia. O también se denomina, recuerden cuando vimos balanceo, también se denomina coeficiente estequiométrico de la sustancia. ¿Qué quiere decir un coeficiente estequiométrico? Que es el número de moles que balancea a la ecuación. Lo mismo. Así que usted coloca ahí la palabra de su preferencia. ¿Estamos bien? ¿Avanzo? Sí, profe. Yo creo que eso. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer en la parte número 2? Dice, escribe y ajuste por método de tanteo la siguiente reacción. Combustión de la glucosa. Y yo les di la fórmula de la glucosa, C6H12O6. ¿Qué tiene que establecer usted acá? La ecuación balanceada de la glucosa. ¿Y cómo van a hacer ustedes eso? Es muy fácil. Si ya yo les di la fórmula de la glucosa, C6H12O6, usted parte de ahí. También en clase lo vimos, lo vieron conmigo y lo vieron con las disertaciones de sus compañeros. Casi todos hablaron de la reacción de combustión. ¿Cuándo ocurre una reacción de combustión? Cuando el oxígeno se une con una sustancia orgánica cualquiera, es decir, que puede ser, así como está acá abajo en el ejemplo, o puede ser la de la glucosa, da lo mismo. Pero una reacción de combustión siempre va a generar dióxido de carbono más agua, tal cual como se observa acá, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer en esta parte A? Básicamente partir del C6H12O6, decir que se une o reacciona con, a través de un signo más, con oxígeno O2 para producir CO2 más H2O. Se los voy a mostrar en una presentación donde yo se los puedo escribir para que quede súper claro en eso. Espérenme un poquito que estoy abriendo una presentación en donde yo pueda rayar encima. Ok, el ejemplo del que les estaba hablando ya. El ejemplo del que les estaba hablando era que les pedía la combustión de la glucosa. La glucosa tiene la fórmula química. Están viendo la pantalla en blanco, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, la glucosa tiene la fórmula química que yo les acabo de dar. C6H12O6. Si me dice que es una combustión, quiere decir que esa reacción o ese compuesto reaccionó con oxígeno. El oxígeno se presenta así, O2, ¿ok? Para producir, ojo aquí, toda reacción de combustión va a producir lo mismo.
dióxido de carbono más agua. ¿Ok? Espérenme que quite el lápiz y no sé qué hago ahora aquí. Ay, no, ¿qué hice? Eso no era lo que yo quería hacer, espérenme. Ajá, entonces, ¿qué va a producir? Ay, ¿qué pasa? Porque esto no... Ay. Ay, no entiendo. Porque no puedo escribir. Esperen. Pase. A ver. No puedo escribir. Qué rabia. Ya no importa, lo voy a hacer así. Voy a borrar todo. Mejor para hacerlo así con el texto porque no puedo... No sé por qué no me permite hacerlo de una manera distinta, no importa. Dijimos que reacciona la glucosa C6H12O6. Reacciona con, para que pueda existir una combustión, reacciona con oxígeno. Y produce, ok, produce siempre CO2, dióxido de carbono, más H2O, que es lo que nosotros llamamos agua. ¿Ok? Esa es la reacción. La glucosa produce CO2 más H2O. Esta es la reacción que yo les estoy pidiendo allá en la prueba. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Aparte de esto, establecer que la ecuación esté perfectamente balanceada. Cuando yo hablo de una ecuación perfectamente balanceada, es que existan las mismas cantidades de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Ya lo hemos hecho. Vamos a dar un ejemplo. En el lado de los reactivos, que es a la izquierda de acá de la pantalla que ustedes están viendo, en el lado de los reactivos, ¿cuántos carbonos hay? El número me lo dice el numerito que tiene al lado el carbono. El carbono es la C. ¿Cuántos carbonos hay? En los reactivos 6. hay 6 carbonos. Y en los productos, es decir, del lado derecho, ¿cuántos hay? 1. Uno solo. Ya por ahí yo puedo asumir que esa ecuación no está balanceada y que yo debo comenzar a balancearla. ¿Cómo lo hago? Colocando un 6. Uy, espérame. Ay, no entiendo por qué se cambia eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Colocando un 6 así delante del carbono. Y ahí sigo. Este 6 me modificó al oxígeno, este hidrógeno. Ya eso lo hicimos en clase. Ya tampoco les voy a resolver todo el ejercicio. Pero ahí tienen que presentar esta ecuación de la glucosa o la combustión de la glucosa balanceada. ¿Ok? Eso es lo que tienen que presentar en la parte A. ¿Qué tienen que presentar en la parte B? Que es la última parte. Ahí no deben hacer nada con la ecuación, porque esa ecuación ya se las di balanceada. Ahí me dice, o cómo se lee esta ecuación. Bueno, dice que reacciona un mol de CH4, o lo que es lo mismo, un mol de metano, el gas metano, que reacciona con el oxígeno, con 2 moles de oxígeno, para producir un mol de CO2 más 2 moles de agua. ¿Ok? Esa es la ecuación. Tiene reactivos, productos, flecha de reacción, tiene
los coeficientes estequiométricos, está perfectamente balanceada. Ahora yo les digo a ustedes, la pregunta es distinta. Ahora yo les digo a ustedes, cantidad de moléculas, cantidad de moléculas reactantes. ¿Cuántas moléculas están reaccionando? Eso es lo que yo le estoy preguntando a usted ahí. Cantidad de moléculas reactantes. Pero ¿qué es lo que usted tiene que tener súper claro? ¿Quiénes son las moléculas que están reaccionando? En este caso, las moléculas que están reaccionando para dicho ejemplo es el CH4 y el O2. Pero ¿cómo mido yo las cantidades de moléculas? La cantidad de moléculas viene dada por el número o los números que balancean a los componentes de una reacción. Quiere decir que la cantidad de moléculas de dicha reacción, déjenme que me voy a llevar esto a un PPT para mostrárselo con resaltadores de una manera más clara. Espérenme. Aquí está. Esta es la misma reacción que yo tengo allá en la prueba. Yo le estoy preguntando cantidad de moléculas reactantes. Es decir, ¿cuántas moléculas están reaccionando al inicio? Lo primero que yo debo saber, conocer y establecer es que mis reactivos van a ser estos del inicio. Los que yo acá establecí con color amarillo. Y mis productos van a ser estos que yo acá estoy marcando con un color azul turquesa o no sé bien cuál es este color, pero ese mismo. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo que yo tengo que saber es que el número de átomos va a venir dado por el número chiquitito que hay en la parte de abajo multiplicado por el número más grande que hay en la parte de arriba. Pero si a mí la primera pregunta que me hicieron fue moléculas. ¿Qué son las moléculas? Los números que balancean. Y si yo no tengo ningún número, como en el caso del metano, que no tiene ningún número acá, ¿qué número se asume que es? ¿Qué número puedo decir yo? No, está el número. Si no tiene ningún número. El 1. El 1, exactamente, Nelly, muy bien. Si no tiene ningún número, entonces yo digo que es un 1. Y en los reactivos, que es solo lo que está en amarillo, a mí me preguntaron fue, ¿cuántas moléculas hay? Bueno, yo puedo decir que hay una molécula del CH4 más 2 moléculas del oxígeno. Por lo tanto, en mis reactivos hay 3 moléculas. Entonces, si yo me devuelvo a mis preguntas, así calculo la cantidad de moléculas de los reactantes o de los reactivos. La de la cantidad de las moléculas de los productos la calculan ustedes, porque tampoco voy a resolver todo. Luego dice cantidad de moléculas del CH4, o lo que es lo mismo, moléculas del metano. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Bueno, ver cuál es el número que está delante del metano en la fórmula química. En ese caso, repito, si no tiene ningún número, tal como lo dijo Nelly, se asume que es una. Y cuando a mí me dicen átomos de oxígeno, ahí cambia la cuestión. Me voy de nuevo acá. Esperen. Estoy aquí. Ya, déjenme borrar todo esto. Estoy de nuevo en mi ecuación. Repito, lo que está en amarillo es mis reactivos.
Lo que está en el azulito son mis productos. Y a mí me están preguntando ahora átomos de oxígeno de los productos. Es decir, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en la parte azul? Ya, yo veo aquí átomos de oxígeno, acá hay 2. En esta primera parte, 2 más. ¿Cómo saco yo la cantidad de átomos? El número que balancea multiplica por el número que hay acá debajo. En este caso, si no hay ningún número, yo asumo que es un 1, pero 2 por 1 son 2. Más 2 que habían acá del CO2, quiere decir que hay 4 átomos de oxígeno. Y eso es lo que yo debería de responder entonces en mi prueba. ¿Ok? Y así sucesivamente, chiquillos. Luego yo les hago una pregunta. Y esa pregunta dice, ¿la reacción cumple con la ley de conservación de la masa? Eso lo sabemos, porque la ley de conservación de la masa, recuerden lo que dice. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, si esa reacción se la presentaron tal cual como yo se la presenté, que fue balanceada correctamente, quiere decir que sí cumple, pero esa respuesta la va a justificar usted. ¿Por qué es que sí cumple? Ah, porque existe la misma cantidad de, y ahí usted la termina, ¿ya? Por último, dice cuál es el tipo de reacción. ¿Cuáles son los tipos de reacciones? Tenemos 4. 5. Reacción de síntesis. Reacción de desplazamiento. Reacción de descomposición y reacción de doble desplazamiento. ¿Por qué digo 5? Porque acá, como yo estoy hablando de una reacción específica, que es la de combustión, entonces usted me coloca, ¿cuál es? Síntesis, descomposición, desplazamiento, doble desplazamiento. Y aparte de esa, evidentemente es una reacción de combustión. ¿Por qué? Porque se unió un compuesto orgánico con el oxígeno y liberó dióxido de carbono y agua. Así de fácil. ¿Qué preguntas hay por lo general acá en esta primera parte? Básicamente pido por favor que lean súper bien, de todas formas traté de resaltar. Por ejemplo, la primera pregunta dice, determine cuál de las siguientes afirmaciones de las reacciones químicas es incorrecta. Incorrecta, la que no es, la que está equivocada. ¿Ok? Y ahí usted escoge cuál. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un cambio físico? Recuerden que implica un cambio físico y que implica un cambio químico. En el cambio físico, ¿qué cambia? La forma, la estructura. Y en un cambio físico, está relacionada con las propiedades. En un cambio físico está relacionado con las propiedades físicas, por supuesto. ¿Cuáles de esas? Cambió tal cosa. Ahí ustedes analicen. Es que las opciones están muy sencillas. Si analizo un poco más, se las digo. Así que tampoco quiero eso. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un cambio químico? Ya ahí pasó algo distinto. Para un cambio químico tiene que haber un cambio visual. Algo viró de color, algo cambió su sabor, algo. ¿Qué pasó? Ahí lo veo. Luego hay preguntas como la 4 donde dice, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes factores deben presentarse para que ocurra un choque efectivo? ¿Qué es un choque efectivo? Tenemos que recordar que cuando yo hablo de un choque efectivo, estoy haciendo referencia a que las moléculas tienen que interaccionar, tienen que chocar para que se puedan unir, tienen que chocar para que pueda haber
un rompimiento de enlaces y se pueda formar una nueva molécula. Ah, usted va a ir a leer y me va a decir cuál de esos factores debe presentarse para que pueda haber un choque efectivo. Lo analiza. ¿Cuál de las siguientes reacciones cumple con la ley de conservación de la masa? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué me dice la ley de conservación de la masa? Ah, me dice que es aquella que la materia no se crea ni se destruye. Simplemente se transforma, se conserva. Las sustancias reaccionantes tienen que aparecer en las sustancias que son el producto y tienen que aparecer en las mismas cantidades, ordenadas de maneras distintas, balanceadas con números distintos, pero los mismos elementos, porque la materia no se destruye. Básicamente en esta pregunta usted va a revisar cuál está balanceada correctamente para decir que cumple con la ley. En la pregunta 6 yo le doy una reacción química que está perfectamente balanceada y les hago 3 afirmaciones. Usted con respecto a esa ecuación que yo coloqué ahí, usted me responde cuál de esas afirmaciones es correcta. La pregunta 7. Para la siguiente ecuación, ¿qué valores debe tomar A, B y C? Usted va a balancear. NaOH, HCl produce 2H2O, NaCl. Y A, B y C le van a tomar valores respectivos. 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo. El número que le haya dado el balanceo. Y usted va a ubicar esos números acá. ¿Qué dice la opción A? Que todos valen 1. ¿Qué dice la opción B? Que todos valen 2. ¿Qué dice la opción C? Que A vale 1, que B y C valen 2. Usted lo va a ver. ¿Cómo lo ve? Balancee la ecuación. Sin olvidar que acá en el H2O ya yo les estoy dando que ahí hay 2 moles. Eso no cambia. Eso es un dato. Eso no cambia. A partir de ahí, usted balancee la ecuación. Y entre las últimas está, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Con respecto a la energía de activación. Recordemos, cuando estábamos viendo ecuaciones químicas, ¿qué dije yo? Que la energía de activación es la energía mínima que se necesita para que ocurra una reacción química. Si una reacción no llega al mínimo de energía, que es la energía de activación, básicamente no se da. Porque la energía que había allí no fue suficiente, así de fácil. Entonces, ¿qué es la energía de activación? Lo mínimo que se necesita para que pueda existir una reacción química. Respecto a la siguiente ecuación química, es correcto decir que le doy una ecuación y le da ciertos planteamientos, 3 planteamientos con respecto a esa ecuación. Ustedes analicen, vean los planteamientos y vean si en la reacción que yo les escribí eso se cumple o no. Y por último, cuando les digo qué significado tienen las siglas LCM. Por aquí lo vimos más arribita y ya hablamos que era una ley. ¿Cómo se llama? ¿Cuál de estas? Ahí ustedes lo ven. Y eso sería toda la prueba. Van a tener más de una semana, no lo voy a decir muy duro, porque es secreto. Repito, van a tener hasta el día 24 de noviembre a las 7:59 de la noche para entregarla. ¿Por qué? Porque a las 8 yo voy a dar la respuesta correcta de todo. Y ya ahí no vale. ¿Ok? Y esa sería nuestra última clase. Así que les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo y o afines? Por el momento no, profe. Eso, por el momento, dice la Carla. Me asusta cuando la Carla dice por el momento. Chiquillos, quiero que te... Hola, miren, Nelly. Yo quiero, dije, profe, que la prueba me asusta. quiero que estén súper pendientes, o sea, quiero básicamente
decirles, la verdad las personas que están acá están súper bien, o sea, son los que han estado todo el año, son los que están aprobando y todo lo demás. Entonces, falta poquito, chiquillos, ¿ok? Créanme que en esta prueba voy a ser súper considerada porque ya sé que han dado mucho en todo el año. Solo que yo necesito una nota más, así que lo siento, ustedes son las víctimas. ¿Ya? Así que Me háganla, negó mucho, pero háganla nomás, que ya, bueno, ustedes ahí saben que igual ya son cosas que hemos hablado, cualquier cosita me preguntan. No específicamente de la prueba, no me envíen la prueba antes. ¿Está bueno o está mala? No, respondan, pregunten antes si tienen dudas, no si está bueno o está malo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario por hacer? Chiquillos, falta poquito, así que pónganle corazón a esta recta final. En 15 días se acaba esto. Ya. ¿Algún comentario? No, profe. No, No, profe, profe. por ahora no. Eso. No, profe. Bueno, chiquillos, entonces de En verdad clase, ¿qué agradezco mucho su asistencia. Eso es todo por el día de hoy. No les quito más tiempo. Cuídense. Un abrazo. Chao. Usted igual, Gracias, profe. profe, igualmente. gracias, profe. Chao.